Y dentro del peronismo de Fuerza Patria, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero también pensando en lo que se imaginaban en el 2027, hay un pase de facturas enormes, en particular entre el sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner y el de Axel Kicillof, por la estrategia que hasta el 7 de septiembre parecía recontra exitosa, y que desde el domingo se nota que no lo fue tanto, porque bueno, en septiembre ganó Fuerza Patria, el domingo sabemos que perdió por poco, pero perdió Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza. Y ahí, de hecho ayer, desde el espacio de Cristina, Teresa García, que es un poco la vocera dentro de la legislatura bonaerense, salió a decir directamente, la estrategia fue equivocada. ¿Qué decía Cristina? Hay que gastar la energía una sola vez, porque el adversario es Milei, no la disputa por el 2027, no es la disputa por cargos más o menos en la legislatura, porque Cristina sabía que si el intendente que no tiene nada para perder, cuando ya puso todo en marcha por defender su Consejo Deliberante, después no va a moverse demasiado, si no es que además el reparto de las candidaturas en la primera elección iba a ser favorable a su espacio político. Ante eso, Cristina había dicho, vayamos juntos una sola vez. Porque puede ser lo que ocurrió, que ganes un día y terminas perdiendo el otro, la batalla más importante, que es la del Congreso Nacional. Ayer le preguntaron... ¿Por qué Kicillof eligió exactamente lo contrario? Porque en el momento que se tomó la decisión, Kicillof temió que pasara lo inverso, que el efecto nacionalización, y como el adversario era precisamente Milei, que en ese momento estaba mucho más fortalecido de lo que llegó el domingo a las elecciones, terminara haciéndole perder la nacional, al ser el mismo día, terminara haciéndole perder la nacional y también la de los intendentes, que se votaba con dos sistemas diferentes. Además. Y no hay que olvidar que además la polarización para septiembre, el mundo cambió a la mitad, iba a ser Milei contra Cristina candidata en la tercera sección electoral. Exactamente. Pero claro, pasaron cosas, diría el expresidente Macri. Ayer Axel Kicillof defendió precisamente la estrategia y dio a entender que en realidad terminó siendo exitosa. Esto es lo que dijo. Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo después una pérdida de votos nuestros. Segundo punto importante, 41% fue el resultado de Fuerza Patria. Es muy buen resultado para una intermedia, yo lo dije acá, sí. Le cuesta mucho al peronismo las intermedias en la provincia. Bueno, de toda la serie, después de la dictadura, digamos, en democracia, es el mejor resultado 41%, 40,89% de toda la serie. O sea que no solo sostuvimos los votos, sino que un resultado también el mayor. No alcanzó para ganar, que nos hubiera gustado a todos. Un mejor resultado en años, mismos votos que en septiembre, que corta varias discusiones de si se movió o no se movió tal o cual. Y en tercer lugar, un diputado más, que es muy importante con lo que se viene en el Congreso de la Nación. Bueno, estaba el análisis muy particular. Cuando hablaba de 40, está hablando del resultado que sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el otro fue apenitas más, ¿no? 41,4. Está hablando que entre las dos fuerzas se quedaron con más del 80% de los votos. Eso es polarización. Eso es polarización y eso también es mucha abstención. Hay que marcar tanto, bueno, no se sabe tanto, se sabrá y se va a analizar ya con el detalle final de los datos, qué votante fue el que finalmente se quedó. Sí, el votante que por ahí sí había ido a votar en la del 7 de septiembre y en esta no participó, o una parte de aquellos que no fueron en septiembre y que tampoco fueron ahora, aunque sabemos que gran parte de los que no fueron en septiembre sí fueron ahora y favorecieron mayormente al gobierno nacional. De hecho, vamos a analizar efectivamente esos datos que dice Kicillof, qué tan ciertos son con los datos reales, Ahí tenés el nivel de votos y participación. Vos tenés que en septiembre fueron a votar más de 8.760.000 personas. Fuerza Patria sacó 3.800.000 votos y La Libertad Avanza 2.723.000 votos. 1.100.000 más de votos Fuerza Patria. 1.100.000 exactamente es lo que le sacó. Ese fue el 14% de diferencia de septiembre, que hizo ver que la estrategia de Kicillof
era la acertada y ahí era, bueno, no, Kicillof diciendo no, teníamos razón, 8.700.000. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Porque la fotografía es otra. Es cierto, la cantidad de personas que fueron a votar fue muy parecida, 25.000 votos más fueron, ¿no? Estamos hablando de 8.858.000. Ahí, Fuerza Patria sacó 3.558.000 y la Libertad Avanza, esto es lo que aumentó muchísimo, por supuesto, 3.600.000. Para no perderte, vamos a una placa donde ahí tenemos la diferencia para entender qué pasó. Fuerza Patria perdió 300.000 votos. 300.000 votos. Kicillof dice no perdimos. No, sí, perdió 300.000 votos y la Libertad Avanza ganó 850.000. Esta es la diferencia, con 25.000, solamente 25.000 electores más. Esa es la diferencia. Los que fueron a votar más este domingo en relación con el 7 de septiembre. Se calcula que, y esto hay que marcarlo, que casi la mitad o un poco menos de la mitad de esos 300.000 votos que perdió Fuerza Patria, bueno, habrá que ver si todos, pero en general suele ocurrir, en las municipales pueden votar extranjeros, en las nacionales no. Entonces ahí hay un cálculo en provincia que hacen que, bueno, eso le habrá restado unos 120.000 votos. Bueno, hay que ver si todos los extranjeros masivamente apoyan al gobierno, pero bueno, ellos creen que son votos a favor. Y de hecho, estos 300.000 votos, y lo vamos a ver un ratito, la diferencia, estamos hablando entre las dos fuerzas, son 44.000 votos. Y que hay todavía un número muy importante que no se escrutó, el escrutinio provisorio no llegó a 100.000, es decir, que vamos a ver que se puede revertir, pero claramente esa fuga de 300.000 votos podría haber hecho que por un voto o por 250.000 ganase finalmente Fuerza Patria. Evidentemente ahí algo pasó. Y vamos a revisar dónde fue en los lugares donde hubo mayor cantidad de fuga de votos de la Libertad, de Fuerza Patria. Tenés Avellaneda, fue el distrito en donde se notó más, 33.000 votos. Avellaneda, un intendente que responde a Kicillof. En Esteban Echeverría también 33.000 votos. Acá había un candidato, ¿no? Acá estaba Grey, que bueno, que podría haber sido, bueno, muchos calculan qué dañino que fue. Claro, porque además que fue por fuera. Exacto. Berazategui, 32.000 votos, 33.000 votos. También Lomas de Zamora, 32.000 Lo de Lomas Zamora votos. llama la atención porque es un intendente alineado a la cámpora completamente. Sí, claro. Entonces tampoco movilizó. Y decir, che, pero ¿qué pasó? Claro. Como dijo Kicillof, nos faltó militar la boleta. Pero ¿quién no militó la boleta? ¿No? ¿Quién no militó la boleta? Es decir, era boleta única igual. Claro, bueno, en el sentido de que militar la boleta en tu distrito, pero no militaste la provincial, y también en Pilar, que ahí 30.000 votos son los distritos, que estamos hablando acá son 160.000 votos en estos tres, o sea, claro, la mitad. Porcentajes, y cuando eso, ahí lo veíamos en votos nominales, cuando vos lo ves en porcentajes, el caso de Pilar, por ejemplo, 25% menos de votos, es muchísimo fuerte la diferencia. O sea, que en este caso se nota el enroque, ¿no? El que no había ido a votar en septiembre fue a votar ahora, y ahora muchos que habían ido a votar en septiembre se quedaron en su casa y ahí hubo cambio de voto, porque si no la explicación es que el votante de Cristina fue a votar a Milei. Por eso siempre nos va a quedar la duda qué pasa si van todos, claro. ¿no? Sabemos qué pasa si en Mar del Plata fue el distrito donde más votos, donde más votos ganó. La Libertad Avanza, este es el otro caso, y estaba hablando de el distrito de Montenegro. Claro, en ese caso, pero sí, por supuesto. Hay candidatos vecinales que fueron elegidos para concejales, claro, que seguramente trasladaron el voto nacional a la Libertad Avanza. En la nacional, claro. Y lo mismo pasó en Tigre, en La Plata, o sea, el votante que los municipios donde esa diferencia enorme de 850.000 votos de algún lado salieron. Bueno, especialmente de Mar del Plata, de Tigre, de La Plata, de La Matanza, que había habido un nivel de ausentismo histórico, y también en Pilar, que ahí hubo una pérdida de votos enormes para Fuerza Patria y una remontada enorme también de la Libertad Avanza. Claro, es cierto, Kicillof dice, no perdimos tanto no, pero 300.000 votos hacen por lejos la diferencia de lo que fue la elección, y todavía vamos a ver que hay una diferencia bastante ajustada que representa un diputado más. En este escenario, un diputado más o un diputado menos es un montón.